Bien chicos, nos toca ver en la parte de geometría un nuevo tema interesante por acá, que es la parte de triángulos, propiedades fundamentales básicas, ¿no? Como la suma de internos, la suma de externos y algunas propiedades más que encontramos para un triángulo. Por ejemplo, en el problema número uno nos dan la siguiente figura. Notamos que lo que nos han proporcionado como datos es los ángulos internos, ¿no? Los tres ángulos internos. Y me piden a partir de ello hallar el valor de x. Recuerda que cuando tengo los tres ángulos internos, hay una propiedad en la cual me dice que la suma de ángulos internos debería ser igual a 180. Entonces vamos a plasmar eso en una ecuación. Decir que este ángulo interno, que es 2x, más este otro ángulo interno, que es 3x, más el tercer ángulo interno, que es 45, según dato, debe ser la suma, cumplir el valor de 180. ¿Está? ¿Esto qué significa? Bueno, 2x más x, o perdón, 2x más 3x, 5x, más 45, debería ser igual a 180. Y bueno, ya ese simplemente es trabajo de ecuación, o sea, despejar. 180 menos 45 que pasa a restar, 135, y la quinta parte que me da el valor de 20, 27 básicamente, ¿no? Eso es el trabajo con el tema de las propiedades fundamentales principales de un triángulo cualquiera. La suma de internos, 180, no te vayas a olvidar. ¿Está? Trabajamos con otra figura, otro problema, el problema número 2, en el cual nos dan este tipo de ángulos. Esto de acá que estoy pintando es la región interna, significa que lo que queda afuera sería la región externa. Recuerda que como propiedad la suma de ángulos externos, en este caso él es un ángulo externo, y cada uno de ellos también será un ángulo externo, la suma de ángulos externos en un triángulo me dan el valor de 360. Entonces puedo decir que la suma de él, más él, que son ángulos externos, debe cumplir que es igual a 360. Bueno, sumamos los externos, 3x más 2x, 5x, 5x más 6x, 11 veces x. ¿Está? Ahora sumamos aquellos valores que nos han quedado, por ejemplo 50 más 90, para decir que eso de ahí es igual a 140. 90 más 50, pues, ¿no? Esa suma de los tres ángulos debería cumplir que se da el valor de 360 según propiedad. Siempre los externos suman 360. Bueno, de acá básicamente hay que despejar 11x, 360 menos 140 que pasa a restar, me da básicamente el valor de 220. Y 220 sobre 11 que pasa a dividir, me da el valor de 20 para la variable x. De esa forma encontramos también por propiedad fundamental de triángulos el ángulo x. No te olvides, suma de internos 180, la suma de externos 360. Dos propiedades relevantes. A ver, tenemos en pizarra el problema siguiente, problema 3 y problema 4. Para el problema 3 nos dan la siguiente figura, nos piden el valor de x. Para este problema vamos a recurrir a una propiedad importante en la cual me dice que si yo tengo en un triángulo cualquiera dos ángulos internos, como por ejemplo son alfa y beta, la suma de dos ángulos internos de un triángulo alfa más beta debe estar en el tercer ángulo, pero en la parte externa, o sea, acá, en la parte externa opuesta. ¿Está? O sea, si acá tengo 20 más 30, 20 más 30, 20 y 30, ese valor de la suma, 20 más 30 es 50, debe estar en la parte externa. ¿Está? Siempre en la parte externa, en el tercer ángulo, se ubica la suma de esos dos ángulos internos. Que es justamente lo que está pasando en el problema número 3, pues, ¿no? Tenemos el triángulo, notamos que esto de acá es un ángulo interno, este es otro interno, y recordamos la propiedad que me dice interno más interno me da el ángulo externo, que en este caso vale y más 80. Vamos a comprobar esa propiedad, pues, ¿no? Diciendo por acá que este ángulo interno, que es 2x más y, más este otro ángulo interno, que es 50 más x, debe ser igual al ángulo externo que está por acá, que es, según el gráfico, y más 80. Entonces, a partir de ahí ya podemos despejar diciendo de que, bueno, un y a la izquierda con un y a la derecha se pueden cancelar. 2x más x, 3 veces x. 180, o bueno, por acá 80, menos el 50 que pasa a restar, 80 menos 50, 30, para finalmente decir que 30, la tercera parte 30, 30 sobre 3, básicamente va a ser despejado como el valor de 10, para que sea la respuesta del problema número 3. ¿Está? En el problema 4 tenemos algo parecido. Bueno, notamos que tengo dos ángulos externos, o sea, afuera, y un ángulo interno al triángulo. ¿Sí? Si deseas lo pintamos para que te percates. Tengo dos externos y un triángulo y un ángulo interno. No hay propiedad para eso, sin embargo, yo lo puedo moldar a esta propiedad. Dos internos sumados me da el ángulo externo. ¿De qué manera? Bueno, sabemos que acá hay media vuelta de giro, ¿verdad? Media vuelta es 180 en geometría. Pero bueno, yo tengo ya una porción que es el valor de 100. La pregunta será, ¿cuánto le falta a esta porción? ¿Cuánto sería esa porción al costado? Si ya sé que ambos deben sumar 180 y ya uno de ellos mide 100.
Claro, significaría que la otra porción debería ser 80, porque 100 más 80 completo la media vuelta de 180. Ahora sí, esto de acá no lo voy a utilizar el ángulo externo que está el valor de 100, voy a utilizar este de 80. Para poder decir que en el triángulo pintado, x más 80 son dos ángulos internos y la suma debe estar en la parte externa como menciona esta propiedad. ¿Está? Entonces digo, allá x más 80, la suma de dos ángulos internos, debe ser igual al tercer ángulo, pero en la parte externa. O sea, debe ser igual en este caso a y más 80. ¿Está? Bueno, con lo cual de repente podemos llegar a una conclusión de que se cancela x, se cancela, perdón, 80, 80, y básicamente x es igual a y. Es decir, las variables en este caso, en este problema número 4, toman el mismo valor. ¿Está? Listo. Bueno, llegamos a que x es igual a y, ¿no? Sin embargo, claro, notamos en el gráfico y nos acabamos de percatar de que básicamente el ángulo en la parte externa no era y más 80, pues, ¿no? Lo borramos y vamos a corregir el ángulo que estaba, en este caso era el valor de 160. Entonces, eso va a cambiar un poquito mi problema, pues, ¿no? Porque entonces esta conclusión no es correcta, ya que hemos hecho una corrección en esta parte donde el ángulo externo no era y más 80, sino era 160 según condición del problema. O sea, x más 80 debe ser igual al externo que toma el valor de 160. Para finalmente despejar x 160 menos 80 como el valor de 80 para tener finalmente la respuesta en este problema número 4. A ver, para el último problema, problema número 5, en sí podemos atacar el problema de muchas formas, ¿no? Pero para ella, según las propiedades que ya hemos venido revisando, de repente podemos trabajarlo del siguiente modo. Tenemos un triángulo en el cual, bueno, conozco un ángulo interno, 2x es un ángulo interno, y 130 hay que notar que es un ángulo externo, ¿sí? Esto de acá se parece bastante a la propiedad que estamos utilizando, en el cual me dice que la suma de dos internos me da el externo opuesto, que sería esto, ¿no? Pero claro, me faltaría este interno. Pero recuerda siempre cuando tengas un segmento y se trace un segmento perpendicular hacia un lado, o sea que formen 90 grados hacia un lado, hacia el otro también debe ser el valor de 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo pongo 90 a un lado y 90 al otro, 90 más 90, 180, y efectivamente media vuelta equivale a ser 180. ¿Está? Acá tengo 90 hacia un lado, el cuadrito pintado significa 90, significa que al otro lado también debo tener un valor de 90. ¿Está? Para completar la media vuelta. Ahora sí, si él vale 90, le pongo su valor acá, a un costadito. 90 más 2x debe cumplir de que es igual a 130. Dos internos, la suma me debe dar el externo opuesto, ¿sí? Entonces podré decir que 2x más 90, la suma de dos internos, me debe dar el ángulo externo que por dato es 130. Bueno, de acá pasa a despejar 130 menos 90 como 40, ¿exacto? Y la mitad de 40 que pasa a dividir como el valor de 20. Nos pedían x, ya tenemos x como respuesta a este problema.